Y el día de hoy vamos a hacer el Random Tag. ¿Qué pasa, lunáticos? Bienvenidos a otro video. Estoy súper contento de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, hoy voy a hacer el video que se llama Random Tag. Es un tag para que todos lo vean. Bueno, al final voy a taggear a una persona para que lo conteste y vamos a ver qué pasa. Y vamos a empezar. La primera pregunta dice: si tuviera que vivir con 4 sentidos, ¿cuáles escogería? Yo creo que escogería la vista, el olfato, el oído y el tacto. El gusto, pues obviamente creo que hasta me ayudaría, porque así ya no le encontraré sabor a las cosas y dejaré de comer. Entonces creo que es el que omitiría. La pregunta número 2 es: escribe una frase y léela al revés. Entonces la frase es más pasión, y al revés dice noisap sam. Al revés, ahorita en la edición van a ver cómo se ve y queda así. Más pasión. Tercera pregunta dice: si fueras un Pokémon, ¿qué tipo sería? Yo creo que sería Zapdos, que es como eléctrico, y también sería un Dragonite. La cuarta pregunta: toma el objeto más cercano que tenga mi mano derecha y otro que tenga mi mano izquierda. Ay, es que tomaría mis crocs, pero no está padre. Saliendo de este espacio, el objeto más cercano sería esto, y el objeto más cercano de mi mano derecha fue la computadora, y el objeto más cercano de mi mano izquierda eran estos gafetes. El objeto, úsalo en un apocalipsis zombie y la otra en mi boda. Estos gafetes porque van a servir en el apocalipsis zombie, porque yo les voy a explicar a los zombies que solo tengo 3, y los que los usen son los que van a pasar a la siguiente etapa, donde van a poderse comer a toda la gente. Entonces, quien los porte se los voy a dar, entonces se lo tienen que ganar. Y obviamente la computadora lo sería para mi boda, para invitar a toda la gente. Seguramente voy a hacer las invitaciones ahí y ahí grabar la boda y todo. 5. Cantante o grupo favorito. Cantante o grupo favorito, uno de ellos sería el grupo Queen. Las siguientes preguntas son una misma historia. La que sigue es: ¿qué país te gustaría visitar? Me gustaría conocer España. Siento que la gente está más alivianada y es igual de loca, aparte les entendería muy fácil. Comida preferida, la italiana. Estación favorita, me encanta el frío, porque me tapo y se me quita. Y el calor, cuando hace mucho calor, por más que me encuere, no se me quita. Entonces, yo creo que invierno. Lugar favorito de mi ciudad. La Marquesa o los bosques. La presa de Iturbide me encanta. Entonces, la presa de Iturbide puede ser. Ahora formo una historia. Bueno, pues estaba en España cuando me encontré a una de las personas que tuvo que ver con los integrantes de Queen, y me dijo que nos citábamos en un restaurante italiano para ir a grabar un video que quería que yo hiciera. Y entonces yo le propuse que lo grabáramos en la presa de Iturbide porque me encanta. Y sí, le encantó la idea y lo grabamos en invierno. Entonces ahí está la historia. Empareja 2 youtubers. Bueno, voy a emparejar a The Lucher y a... seguramente ni lo van a ver, y a Revoltura. Así que, ¿por qué? No lo sé. Yo creo porque los conozco y son muy buena onda, pero a ustedes, chicos, feliz matrimonio. No es cierto. Bueno, ya está. Luego, inventa una palabra y el youtuber que taguee debe definirla. Bueno, la palabra que yo voy a inventar es Supulu. Entonces quiero que tú, que te taguee, definas qué es Supulu. Con Z, Z-U-P-U-L. La pregunta dice: toma lo más absurdo que tengas en tu casa y véndelo como en televentas. Bueno, no en mi casa, sino lo que encontré aquí a la mano es así que ahí les va. Amigo o amiga, ¿estás cansado de hacer la tarea y te gustaría que todos los trabajos se les hicieran solos? Con el nuevo lector de tareas, esta es la opción. Lo único que tienes que hacer es ponerlo encima de la tarea que quieres hacer, y automáticamente tiene un lector aquí abajo donde va a captar todos los datos y los va a pasar a tu computadora para que tú ya no tengas que pasar los apuntes. Así que si la más inteligente de tu salón te presta su cuaderno, tú nada más lo pones y luego lo pones encima de tu computadora. Sirve también para celulares, lo puedes poner aquí y la información pasa automáticamente.
El día de hoy tenemos por única opción a un precio de $9.90, así que llama a los teléfonos que aparecen en tu pantalla para que recibas un 2x1 el día de hoy. Así que no te pierdas esta opción, el nuevo Lector 5000, para que tú puedas pasar tus cuadernos sin ningún problema. ¿Cómo fue tu primer beso? En el kinder. Se llamaba, ya saben, se llamaba Carmina y fue traumático para mí porque yo pensaba que ya íbamos a tener un bebé en el recreo. Estaba de verdad muy espantado. Entonces no se los decía a nadie. Dibuja algo, y a la persona que tagué debe de agregar algo. Ok, voy a dibujar algo y a la persona que tagué debe de dibujar otra algo. Voy a dibujar. Y bueno, así que si te tagué a ti, pues tienes que agregarle algo a este dibujo, lo que tú quieras. Dibuja algo con los ojos vendados y tu tagueado debe hacerlo también. No me parece. Más dejen agarrar lo que voy a dibujar. Y no voy a hacer trampa, para que vean que me está haciendo. No me salió tan mal, Ok, te voy a taguear a ti. No necesitas que nadie te taguee para que hacer las cosas. Entonces yo te tagueo a ti para que te sirva de pretexto, contéstalo y mándame el link para que yo lo vea. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Ya sabes, coméntame abajo si quieres que haga más tags, otros retos. Mis redes sociales donde puedes seguirme, todo es @LuisLurbic. Dale manita arriba, suscríbete y todo lo que haces porque lo haces padrísimo. Y yo te veo en el próximo video con muchísima más pasión.